Bueno, buenas noches, espero que se encuentren bien ahí donde están. Quiero hablar ahora sobre el tema de victoria. La palabra de Dios dice que vamos siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. La palabra victoria es bueno que confesemos, pero la Biblia dice que el bendecido es el hacedor, o sea, que tenemos que vivir lo que estamos hablando, lo que estamos declarando. Entonces, no podemos decir nada más victoria cuando no tenemos ninguna lucha. Cuando estamos haciendo algo, cuando tenemos alguna lucha espiritual, física, cuando emprendemos algo y salimos airados de todo eso, entonces podemos decir que tenemos la victoria. Lo interesante aquí en la palabra es que la misma palabra dice, o Dios dice en su palabra, que la victoria viene de parte de Él. Él nos da la victoria. Generalmente lo único que nos pide Dios es mantenernos en la palabra de Dios, mantenernos fieles a Él, mantenernos firmes con la fe, y Él se encarga de pelear por nosotros nuestras batallas. Quiero empezar con Deuteronomio 20, verso 4. Dice: porque el Señor su Dios está con ustedes, Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Hay muchas citas bíblicas en toda la Biblia, Nuevo y Viejo Testamento, que habla de esto, que es Dios el que pelea nuestras batallas, nuestras victorias. Y como yo les dije en un momento, lo único que Dios nos pide es permanecer en la palabra de Dios. Vamos a ver esto que estoy diciendo respaldado con la palabra de Dios, y vamos al libro de Josué, en el capítulo 1, vamos a leer del verso 3, del 3 al 5. Empieza diciendo, dice: tal como se lo prometía a Moisés, le está hablando Dios a Josué, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Fíjate qué interesante, Dios es el que nos va a dar la tierra, Dios es el que nos da la victoria, Dios es el que nos da las bendiciones. Verso 4 dice: les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo. Verso 5: nadie te podrá derrotar o hacer frente, dice en la otra versión, en toda tu vida, o en todos los días de tu vida, dice en la otra versión. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. O sea, Él prometió estar con nosotros todos los días. Él prometió pelear nuestras batallas. Él prometió bendecirnos. Dice: ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas valor y firmeza. O sea, van dos veces que dice valor y firmeza, valor y firmeza. Entonces, tenemos que tener el valor para enfrentar lo que se nos venga, la firmeza para permanecer en fe, porque el que nos va a dar la victoria es Dios. Dice: y que cumplas toda la palabra que mi siervo Moisés les da. Cumple al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. O sea, sea hacedor de la palabra y te va a ir bien. Repite siempre lo que dice este libro. O sea, tenemos que estar hablando lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que estar declarando la palabra de Dios y meditando en ella de día y de noche. Creo que ya alguna vez lo hemos comentado por ahí, que cuando habla de meditar es formarse una imagen mental, como aquel anuncio que decía: ya me vi, ¿sí? Es de alguna manera verte en lo que Dios te ha prometido, ¿no? O sea, es tener la visión de lo que Dios te da, la visión de donde Dios te puso, tenerla clavada en tu mente. Medita de día y de noche, dice, para que hagas siempre lo que la palabra de Dios ordena, así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor, esfuérzate y sé valiente, dice en la otra versión. O sea,
que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. O sea, Dios va a estar con nosotros siempre donde quiera que estemos. Jesús también en el Nuevo Testamento nos da esa misma promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Entonces, Él nos da la victoria. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenernos firmes y firmes, orando, creyendo, declarando la palabra. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 20. Primera de Crónicas 5:20. Dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. Fíjense fíjate lo que está diciendo, es lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Dice, fueron ayudados contra ellos. O sea, vino un ejército en contra del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue ayudado. ¿Por quién fue ayudado? Fue ayudado por Dios, ¿sí? Dice, y todos los que estaban con ellos se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. Entonces, clamar a Dios, esperar en Él, porque dice la palabra de Dios que si esperamos en Él, que si confiamos en Él, Dios va a obrar en nuestras vidas, y Dios va a obrar a través de nuestras vidas. Vamos a pasar al Salmo 18. Salmo 18, vamos a leer del 35 y 36. ¿Sí? Si estamos bajo el brazo protector, cuidador del Señor, estamos seguros. Y no nada más eso, la gracia de Dios tiende a hacernos grande, a engrandecernos. Hay una promesa que Dios le dio a Josué, y que le dijo: yo estaré contigo, dice, y te haré grande delante de la gente. Así le dice Dios a Josué: te haré grande delante de la gente. O sea, Dios nos va a hacer que nos veamos grande, o que la gente de afuera nos vea grandes. Yo no sé cuántos han leído, por ejemplo, la toma de Jericó. Cuando toman Jericó, el pueblo de Jericó estaba temeroso de ellos. Moisés manda a los 2 espías, 10 llegan con buenas noticias y 2 llegan asustados porque dice que ahí hay gigante, es gente que come a sus moradores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa gente tenía temor de ellos porque había oído de las grandes cosas que había hecho Dios con ellos, ¿sí? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De hecho, cuando el pueblo da ese mensaje timorato, temeroso ante el pueblo de que allá hay gigantes, Josué y Caleb dicen: no, vamos, Dios está con nosotros, su amparo se ha apartado y los comeremos como pan. O sea, ellos tenían confianza en Dios, ellos sabían que Dios estaba con ellos y que Dios peleaba con ellos. O sea, Dios está contigo y Dios pelea por ti. ¿Sí? Vamos al Salmo 60. Vamos a leer los últimos 2 versículos. Dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. Creo que mucha gente hacemos esto y es un error total. Cuando estamos en problemas, vamos a buscar a alguien. Vas a buscar a tu papá, a tu mamá, algún hermano, algún amigo para que te ayude. Y cuando ya todo el mundo te cerró la puerta en la nariz, cuando nadie te ayuda o nadie te puede ayudar, entonces sí clamas a Dios. O sea, lo hacemos al revés. Primero debemos de clamar a Dios,
¿sí? Y este verso nos dice, Dios es el que nos da socorro contra los enemigos, y luego dice algo bien interesante, vana es la ayuda del hombre, o sea, no sirve de nada la ayuda del hombre. En Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque en el único que debemos de confiar es en Dios, nada más en Dios. Fuera de Dios no hay ayuda. Es más, Jesús dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Quiero leer, Isaías es ¿cómo se llama? Un versículo muy socorrido por nosotros. Vamos a leer del 10 al 13. Y fíjense cómo dice, no temas, porque yo estoy contigo. Si tú te pones a buscar la palabra no temas, o no tengas temor, o no tengas miedo en la Biblia, la vas a encontrar 365 veces. Coincidentemente, 365 veces en la Biblia dice no temas, ¿sí? Entonces, no tenemos por qué tener temor, porque Dios está con nosotros. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. O sea, mis fuerzas provienen de Dios. De hecho, dice la Biblia, los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. O sea, el que nos fortalece es el Señor, y no importa la edad, porque a veces menospreciamos lo que Dios puede hacer en alguien por la edad, o porque está muy joven o porque está muy viejo. Pero, por ejemplo, Moisés empezó su ministerio a los 80 años, ¿sí? Entonces, hizo grandes cosas para Dios, por Dios, y Dios a través de él. Entonces, no importa qué edad tengas, no importa qué cansado te sientas, cuando clamas a Dios, cuando te conectas con Dios, Dios siempre te fortalece. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré. Yo siempre les he dicho, cuando la palabra de Dios dice siempre es que siempre, cuando dice nunca es que nunca, y cuando dice todo es todo. Porque a veces los seres humanos tenemos ese dicho, nunca digas nunca, nunca digas siempre. Bueno, si Dios lo dice, o yo creo que es el único que lo puede decir, así es. Y si dice que siempre me ayudará, siempre me ayudará. Si dice que siempre me sustentará, la palabra sustento es alimentos, siempre me alimentará. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. O sea, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y luego dice, siempre te sustentaré o siempre te alimentaré con la diestra de mi justicia. Eso es interesante porque dice la Biblia, al único que Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que vea a todos mis enemigos por estar a tus pies, es Jesús. Entonces Jesús es la diestra de Dios. Y dice aquí que nos sustentará o nos alimentará y nos cuidará con la diestra de su justicia. Jesús es la diestra de la justicia de Dios. Verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. O sea, no dice que los que pelean, nada más con enojarse. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden o los que pelean contigo. Verso 12. Buscarás a los que tienen pleito contigo y no los encontrarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy tu Dios que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aquí hay otra cosa bien interesante. La palabra aquí dice que Él es el que me sostiene. No es, a veces decimos, tú agárrate de Dios. Es al revés. Dios nos tiene agarrados. A mí me pueden fallar las fuerzas y me puedo soltar. Pero si Dios me tiene tomado de su mano, nada ni nadie me va a quitar de ahí. Nada me va a soltar de ahí. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8. Vamos a leer del 37 al 39. Voy a leer un poquito antes. Voy a leerles desde el verso 33.
Romanos 8:33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros somos los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Interceder por alguien es ponerse en el lugar del otro. O sea, Jesús está en mi lugar, ¿sí? Para protegerme, para ayudarme de todo. Entonces, no hay quien me acuse, no hay quien me condene, ¿sí? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Me llama mucho la atención porque no dice qué nos separará, dice quién nos separará. O sea, ¿qué te separará de Dios? Nada, nada te puede separar de Dios, pero dice quién. Y el único quién que te puede separar de Dios eres tú mismo. Tú eres el único que le puedes decir a Dios, hasta aquí ya no quiero más. ¿Sí? Pero mientras no, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Y sigue diciendo, como pregunta, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, o sea, tenemos la victoria por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria está en Él, la victoria está en Dios, la victoria está en Cristo, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de su amor. Nada y nada de lo que venga te va a apartar de Él. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva, no dice de vez en cuando, no dice a veces, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sí? Entonces, el triunfo es en Cristo. Y no nada más eso, Dios manifiesta el olor de Jesucristo a través de nuestras vidas. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo a Cristo. Cuando la gente vea que tomas la victoria que Dios te dio, la gente se va a acercar a ti y te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? O como le dijeron una vez a un amigo mío, ¿a quién le rezas? Pues no le rezo a nadie. Yo oro, bendigo y alabo a mi Señor Jesucristo. Y todo esto que ves es a través de Él. Hebreos 11, 33 y 34. Casi de los últimos libros. Hebreos 11, 33 y 34. Dice, por fe conquistaron reinos. Estamos hablando de victoria, ¿verdad? Y aquí está hablando en todo este capítulo, el capítulo 11, habla de la fe. Y entonces habla de cómo tomamos la victoria por medio de la fe. Por fe se conquistan reinos, por fe se hace justicia, por fe se alcanzan promesas, por fe se tapan las bocas de los leones, por fe se apagan fuegos impetuosos, por fe se evita el filo de la espada, por fe sacamos fuerzas de debilidad, lo que hablaba hace rato, que de repente se nos van, pero la fe es la que nos fortalece. Por fe nos hacemos fuertes en batalla, por fe ponemos en fuga a ejércitos extranjeros, por fe las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, por fe dice
Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos lograr por medio de la fe. Las victorias que podamos alcanzar teniendo nuestra fe fortalecida en Dios. ¿Por qué digo nuestra fe fortalecida en Dios? Siempre se ha dicho que la fe es como un músculo. Cuando un músculo lo ejercitas, ese músculo se fortalece. Cuando no lo ejercitas, se atrofia. Lo mismo pasa con la fe. Cuando la fe la ejercitas, se fortalece. Cuando no ejercitas tu fe, se languidece, ¿sí? Se hace más débil. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y aquí está hablando que por la gran misericordia de Dios, por aceptar a Jesús, ¿sí?, nacemos de nuevo, renacemos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita, una herencia que no se corrompe, una herencia, dice aquí, incontaminada e inmarcesible. Incontaminada es que no se puede contaminar, e inmarcesible es que no se puede marchitar. Y luego dice que está reservada en los cielos para nosotros. Y me encanta la palabra reservada. Tenemos un reservado VIP en los cielos para nosotros, pero mientras aquí en la tierra somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, que es lo que estamos hablando. Si yo tengo fe, el poder de Dios me fortalece y me guarda para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si fuera necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y me encanta que dice si es necesario. O sea, no vas a pasar por algo que no lo necesitas. Y realmente muchos de los problemas que pasamos es por ser testarudos, ¿sí?, por hacer las cosas de la manera inadecuada. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a la palabra, no hay por qué fallar y no hay por qué ser afligidos. Verso 7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Y todo eso es por mantenernos en la fe. Dice la palabra de Dios. Dios le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la batalla de la fe? No es otra cosa sino mantenerme firme, creyendo en las promesas de Dios, creyendo que Dios es fiel para cumplir lo que Él prometió, vea lo que vea o sienta lo que sienta. Colosenses, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15. Dice: y a nosotros, que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos pecados. No, dice perdonándonos todos los pecados. Y otra vez vuelvo a decir, cuando dice todo, es todo, ¿sí? Los pasados, los presentes y los futuros. Verso 14, fíjate qué preciosa está esta promesa. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz.
y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjate lo que está diciendo. Dios me perdona de todo, y aquella acta de decretos que había en contra mía, por todo lo que yo había hecho, cada vez que yo la regaba, se anotaba en el acta mis faltas y mis pecados. Entonces Dios me perdona todo y anula esa acta, y esa acta, dice la Biblia, que queda clavada en la cruz, y de ahí ya nadie la mueve, de ahí ya nadie la saca. Esta es una promesa preciosa y poderosa. Dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, no hay condenación para nosotros. Hay consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Siempre me gusta aclarar esto porque de repente nos vamos por otro lado. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Estamos en segunda de Timoteo 4. Capítulo 4, versos 17 y 18. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Fíjate qué hermoso está esto. Dice: el Señor me librará de toda obra mala. En el Salmo 91 dice que nada de lo que venga contra mí va a funcionar, ni saeta que vuele de noche, ni pestilencia, nada, ¿sí? Nada contra mí va a prosperar. También dice en Isaías 54, 17, nada va a prosperar. Dice: el Señor me va a librar de toda mala obra y me preservará. ¿Qué es preservar? Me va a mantener intacto, ¿sí?, para su reino celestial. O sea, nada de lo malo me tiene por qué tocar, a menos que yo abra puertas, que ese ya sería otro rollo. Primera de Pedro 5:10. Esta promesa es preciosa. Primera de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, fíjense de lo que dice: Él mismo me perfeccione, me afirme, me fortalezca y establezca. Fíjate, Él es, o sea, no es que yo tenga que tomar fuerzas. Él es el que me fortalece, Él es el que me perfecciona, Él es el que me afirma y Él es el que me establece. Es Dios el que lo hace en mí. Lo único que tengo que hacer es dejarlo trabajar en mi vida, porque a veces le estorbamos a Dios. Deja trabajar a Dios en tu vida y Dios va a obrar. Primera de Juan 2:16. Ahí adelantito. Primera carta de Juan 2:16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es parecida a la promesa de Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? Me mantengo en Dios, me mantengo en la palabra, me mantengo firme y seré guardado. Permaneceré, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Evangelio según San Juan 16:33. San Juan 16 es el último versículo. Dice: estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz.
¿Dónde está nuestra paz? En Cristo. Cuando nos salimos de la cobertura de Cristo, cuando hacemos lo que se nos da la gana y no estamos metidos en la palabra, perdemos la paz. La paz la tenemos en Cristo. Jesucristo es la palabra. En la palabra tenemos paz. En Dios tenemos paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. En Jesús tengo paz. Fuera de Jesús, aflicción. Si ando en las cosas del mundo, voy a andar afligido. Ando en las cosas de Dios, voy a tener paz. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué se refiere con al que venciere? El vencedor es el que permanece en pie. Acabado todo, permanece en pie. Los que cayeron, pues obviamente son los derrotados. Los que permanecen en pie, ¿sí? Son los que van a ver las promesas de Dios al final, los que permanecemos en Él, los que peleamos la buena batalla de la fe. Ahí mismo, verso 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que permaneciere fiel a la palabra hasta el final. El que permanece en la palabra, ese es el que al que Dios lo da como vencedor. ¿Sí? Y verso 17. Dice dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera otra vez, le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A veces decimos, bueno, pues esto del nombrecito nuevo, que pues, el que tengo me gusta. Si se fijan, a muchos de los elegidos de Dios en la Biblia les cambió de nombre. ¿Sí? A Simón le puso Pedro. Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Entonces, a muchos siervos les cambió el nombre. A Abraham le cambió a Abraham. A Sarai le cambió a Sara. Entonces, a muchos les cambió el nombre. ¿Por qué? Que es algo bien importante, porque el nombre está atado o ligado a un propósito. Entonces, lo que está diciendo es, tengo un propósito nuevo para ti. Y está hablando ya al final de todo, cuando nos presentemos delante de Dios. Hay gente que piensa que ya que nos moramos, vamos a estar ahí en el cielo tocando el arpa todo el día. No, va a haber otras cosas. Hay una tierra nueva, un cielo nuevo y cosas nuevas por hacer y nuevos proyectos, y tenemos cosas nuevas. La gracia es el regalo de Dios. Es un regalo, algo que Dios nos da porque nos ama, no por porque lo merezcamos. ¿Sí? Pero para tomar cada regalo, tenemos que esforzarnos en creerle a Dios. Esfuérzate y sé valiente, leíamos al principio. Mantente creyendo en lo que Dios dice. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos en creerle a Dios. Los regalos de Dios ahí están. Dice la Biblia que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado. Ya Dios nos dio todo. Ahí está todo, pero no lo vemos porque necesitamos verlos con los ojos de la fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Necesitamos creerle a Dios, ¿sí? Que ya me lo dio para poder tomarlos. La victoria también es por gracia. O la victoria que Dios nos da en la Biblia también es por gracia. Es gracia de Dios, no porque te la merezcas, ¿sí? La victoria es un estado mental, y este estado mental se adquiere renovando nuestro entendimiento con la palabra, ¿sí? Dice la Biblia que no te adaptes a las corrientes del mundo, sino transforma tu entendimiento, cambia tu manera de pensar, y tenemos que cambiar esa manera de pensar con la palabra.
Ahorita pudimos ver algunos ejemplos de que todos aquellos que tomaron la victoria también fueron atribulados. Podemos ver cómo también en ellos estaba ese estado mental, esa fe, esa certeza de que Dios estaba con ellos. Pudimos ver cómo sacaban fuerzas de debilidad y cómo el Señor los engrandecía. Hemos oído que el Señor hace la obra. Esto es cierto, pero lo hemos malinterpretado. Esperamos que el Señor haga todo por nosotros. Esperamos que el Señor literalmente nos mueva. Yo he oído gente que dice, si es de Dios, a ver, muéveme. No, tú da el paso y Dios se mueve contigo. Hasta que no das el paso, no se mueve Dios contigo. ¿Sí? La fe obra, la fe se ve a través de las obras, o se manifiesta a través de las obras, ¿sí? La fe sin obras es muerta, dice en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. El que cada uno de nosotros tomemos nuestro dominio propio, ¿sí? Y podamos decidir conscientemente servirle a Dios, ¿sí? Y ese libre albedrío ponerlo a los pies de Dios para hacer lo que nos conviene, que es hacer la voluntad de Dios y no lo que nosotros queremos. Entonces vamos a ver cómo Dios trabaja en nosotros y cómo en esas áreas donde no hemos estado batallando y no hemos podido ver la victoria, en esas áreas vamos a ver la victoria en cuanto pongamos nuestra voluntad o coordinemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Hasta aquí le dejamos. Gracias por habernos escuchado. Gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana.